te invade. Bienvenidos a Tinta de Escritores, espacio que se emite regularmente desde aquí, desde la librería Mundos Invisibles. Mi nombre es Daniel Fernández Corch y hoy me acompaña Roberto Bennett. Roberto, ¿cómo te encuentras hoy? Muy bien, muy bien. Siempre es un placer venir a una librería y además una librería tan especial como Mundos Invisibles. Es realmente digna de visitar porque tiene cierta magia, ¿no? Tiene magia, esa es la palabra. Tiene magia. Nos encontramos hoy aquí porque vamos a conversar un poco sobre el último libro de Bennett, Pax Americana. ¿Por qué digo un poco? Porque el libro, si bien contiene 8 historias que relatan distintos sucesos, estas historias, ¿sí? que fueron verídicas. Sí, como siempre, el escritor, su trabajo es ficcionar determinadas partes, pero bueno, así Roberto ha escrito El cumpleaños de Archie, El camino a Traful, Choque de trenes, Sitting Ducks, Key West, Muerte al Moro, Pax Americana y Memphis. ¿Qué pasa con estas historias? Cuentan cómo es la sociedad norteamericana, que ha estado siempre envuelta en distintas guerras, en conflictos con el mundo, y también deja ver otras aristas de esta sociedad compleja en la que se puede ver la xenofobia, racismo. Pero la pregunta que le quiero hacer a Roberto con respecto a este libro, que no vamos a hablar de cada una de estas historias, sino cómo la sociedad norteamericana vive esta situación, porque existe un plan, un objetivo de país en ser como es para adentro y para el exterior. Entonces, ¿cómo es esa realidad, ya que tú has vivido tantos años en Estados Unidos? Sí, tú estabas explicando un poco la historia de Estados Unidos y sus múltiples conflictos externos a lo largo de los 200 y pico de años que tienen como nación. Yo le agregaría los múltiples conflictos internos también, porque Estados Unidos es un país que sigue sufriendo de unos muy serios conflictos internos, por eso mismo que mencionabas tú, por problemas raciales, religiosos, sociales, étnicos. Hay todo un bagaje de lo que ellos siempre quisieron describir como que era una olla donde se mezclaban todos y de ahí salía el ser americano. En realidad es el ser estadounidense. Americanos somos muchos más que ellos. Pero eso es un mito. Eso es un mito que ellos han estimulado a creer a todos los que quieren ir a vivir a Estados Unidos, el famoso melting pot, pero que no es así. No es así. Y de hecho, desde los comienzos hubo una primera inmigración de anglosajona y ya había una población nativa viviendo en Estados Unidos. Y todos sabemos que no se llevaron muy bien, y no necesariamente por culpa de los nativos, sino porque más que digamos que un desembarco y una introducción en un nuevo mundo, fue una conquista que a los nativos americanos les costó mucha sangre, mucho dolor, y los ha arrinconado en unas reservas indígenas que en la enorme mayoría son indignas. Les quitaron las mejores tierras, les sacaron de sus entornos naturales. Además, les hicieron trampa en los tratados. O sea, hay toda una historia negra ahí
que no solamente Estados Unidos el que ha tenido eso, se ha repetido a lo largo de todo el continente americano, pero que en Estados Unidos se intentó vender como algo realmente épico, y de épico tiene muy poco. Pero luego empezaron a llegar otras nacionalidades, ya no eran solamente del norte de Europa, empezaron a llegar ciudadanos huyendo de la hambruna, de la falta de oportunidad, de la terrible pobreza de Europa, empezaron a llegar y intentaron mezclarse, pero hasta el día de hoy no se han mezclado totalmente. Y esto puede parecer exagerado, pero si nos fijamos no lo es. Veamos un ejemplo muy sencillo en el cine. En el mundo del cine, los productores y directores judíos son un mundo aparte del resto. Y los actores judíos tienen más posibilidades de actuar en películas dirigidas y producidas por judíos que los no judíos. Pero lo mismo sucede con los italianos. Si nosotros vemos toda la saga de películas de Scorsese, de Brian De Palma, de Francis Ford Coppola, los actores son italianos. O sea que vamos a decir, ese gueto de raza se conserva hasta el día de hoy. Se conserva hasta el día de hoy. Y lo mismo con mucho menos, pero sí con los ingleses también, que directores ingleses traen actores ingleses a Hollywood. Y con mucho éxito además. Los franceses han sido traídos por su fama, por actores y actrices muy famosas. Pocos han triunfado realmente, porque las exigencias de Hollywood son muy diferentes a las exigencias del cine francés o del cine italiano. Los italianos son más flexibles, vamos a decir, pero incluso los españoles en gran medida han terminado actuando para directores mexicanos que trabajan muy exitosamente en Hollywood. O sea, el latino sigue teniendo que juntarse con el latino para sobrevivir y triunfar en Estados Unidos. O sea que, ¿a qué quiero llegar con todo esto? A que no se ha cambiado mucho la situación, se ha camuflado, se ha pintado, le han dado barniz, pero en esencia lo que está en el fondo de esa olla son garbanzos con papas, no se han mezclado. Flotan todos en la misma sopa, pero no mezclados. Y eso explica mucho de la violencia con la que nos encontramos hasta el día de hoy y el fenómeno Trump. Porque creo que el fenómeno Trump no ha desaparecido. Trump, yo estoy convencido que va a volver a la arena política, con incluso posibilidades de salir reelegido, porque tiene mucho más seguidores de lo que nos gustaría admitir. Y los seguidores de Trump son toda esa mayoría silenciosa que vive en el centro-sur de Estados Unidos, que ha visto postergadas sus ambiciones y sus ilusiones, lo que le vendieron en la escuela sobre el sueño americano, el destino del hombre blanco, etcétera, etcétera. Todo eso está en el libro, además. Es claro, las distintas estampas o episodios que consisten los cuentos, las historias que están en este libro, intentan reflejar ese tipo de situación. Y entonces ahí sale a flor de piel la bronca que le tienen a los latinos, o desprecio en muchos casos, ni hablar a los negros. Pero también está el problema de ese sureño bastante ignorante, que los propios americanos lo llaman el cuello rojo, los redneck, que es un ser ignorante, agresivo, muy agresivo,
que detesta todo lo que sea del norte de Estados Unidos, esos que van con la bandera de los Estados Confederados. La guerra civil americana sigue siendo un estigma en la sociedad estadounidense, porque el sur perdió, pero Lincoln muere y los que lo suceden no es un esfuerzo por unificar, sino un esfuerzo por vengarse de los sureños. Y los postergaron y los trataron muy mal y arrasaron con todo lo que pudieron. Y esa bronca se palpa hoy en día. Uno va a los estados del sur, Georgia, Alabama, Mississippi, y ahí notan que es otro Estados Unidos, muy diferente de lo que van a encontrarse en San Francisco, o lo que se van a encontrar en Nueva York o Chicago, muy diferente. Es un americano totalmente diferente, terriblemente xenófobo. Vuelvo a insistir en lo de la ignorancia, porque tienen un nivel muy bajo. Es la base de las tropas americanas, casi la gran mayoría de los soldados del ejército, bueno, de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos proceden del sur, y porque no tienen una educación que les permita competir con los que nacen en los estados del norte y de la costa oeste. Entonces, este americano, como dicen, ¿no? Tipo calavera no chilla, pero junta bronca. Han ido juntando bronca durante décadas y décadas y décadas, hasta que sale del mundo de las finanzas y del mundo inmobiliario un personaje que para casi todos nos pareció payasesco, Donald Trump. Pero para ellos no. Y ellos vieron y oyeron de la boca de Trump lo que ellos han dicho y pensado en sus casas, en sus mundos, en sus pueblos. Y aquí hay un señor que desafía a toda esa organización, Washington, los políticos profesionales, dice lo que quiere, se hizo rico, por lo tanto es un personaje a imitar por ellos. Y él desafía todo lo que es la esencia de la sociedad estadounidense. El no mentirás, miente como bellaco, pero se lo perdonan, porque su lema es volver a ser América grande otra vez. O sea, hay un espíritu o un objetivo colonialista de concentración de poder, y necesitan hacer lo que hacen para mantener ese estatus, ¿no? Exacto. Pero ojo, porque esto ocurre porque estamos en el foco de Estados Unidos y de Pax Americana, y lo que representa Pax Americana. Pero es un tema de la condición humana, porque si trasladamos lo mismo a otra nación poderosa, ocurre lo mismo. En la historia que contás de Pax Americana propiamente dicha, se refleja eso que tú decís. Cuando en Estados Unidos, no recuerdo qué ciudad, hay un excombatiente de la guerra de Vietnam que la gente lo mira con desdén, lo ignora, sí, lo ignora en un día de mucho frío, y nadie le da ninguna moneda salvo el personaje. Es en Chicago. En Chicago. Y después, cuando una escena similar se da en Rusia, en Moscú, con un excombatiente también en un lugar similar que está pidiendo, guerrero de Afganistán, ocurre lo mismo. Porque, como tú dices en el libro, o sea, la sociedad no quiere perdedores. La sociedad es imperialista. O sea, no todas las sociedades. Hay un grupo bastante reducido de naciones con sueños imperiales. Gran Bretaña, Francia, Alemania, Rusia, Estados Unidos ahora, China.
Y estas naciones le dan, se lo dan en la mamadera a los niños, esa sensación de superioridad con respecto al resto del mundo, con respecto al resto de los ciudadanos del mundo. Te empiezan a decir desde chiquito qué afortunado que eres porque has nacido aquí, porque eres americano. Fíjate todos los miles, millones que quieren venir a vivir a Estados Unidos, que quieren ser como nosotros. Y luego la otra cara de esa historieta es: tenemos que ir a ayudarlos a estos porque no se saben defender por ellos solos, y hay un ogro, porque siempre hay un ogro en la política internacional, siempre hay uno bueno y uno malo. Depende de dónde esté sentado, quién es bueno y quién es malo. George Orwell en 1984 reflejaba eso perfectamente bien, ¿no? Entonces, los muchachos que fueron a Vietnam, por ejemplo, el cuento Pax Americana es verídico totalmente, fueron convencidos de que iban a defender la democracia en el mundo. Y iban como cruzados. Lo terrible fue para ellos descubrir que los habían engañado. Y los habían engañado mandándolos a un infierno, como era la selva de Vietnam, de donde no estaban acostumbrados, nunca habían visto una selva, la mayoría de ellos, y donde el pueblo que ellos supuestamente iban a liberar no los quería ahí, es más, los combatía. Entonces, ese fue un punto de inflexión en la historia de Estados Unidos, porque por primera vez Estados Unidos pierde una guerra. Es la primera guerra que pierde Estados Unidos. Ese shock todavía está. Todavía está. El haber tenido que retirarse, ahora ya tienen varias retiradas, o sea, con lo de Afganistán ya hay sensación de déjà vu ahí, ¿no? Y de hecho toda la prensa hablaba de que era similar a la huida de Saigón. ¿Qué significó para la juventud americana el descubrir, dicho muy groseramente, que los reyes son los padres? Descubrieron que el presidente mentía, que los generales mentían, que los políticos los engañaron. Y para colmo de males, como perdieron la guerra, cuando volvieron, el pueblo no los quería, porque los imperios no quieren perdedores. Y eso es lo que tú describiste ahora con estos dos lisiados veteranos, tanto en Moscú como en Chicago, son desechos, porque le recuerdan al ciudadano estadounidense o ruso, le recuerdan una derrota vergonzosa. El imperio perdió. Y perdió contra unos desarrapados, porque tanto el Vietcong como los mujahidín y los talibanes son tipos que no tienen uniforme, que tienen las pintas que decir, más forajidos, pero son soldados, son valientes, son tan valientes como los soldados rusos y como los soldados americanos. Entonces, ahí es cuando la sociedad americana empieza a perder fe en sí misma. Claro, quienes pierden más la fe en sí mismos son los estadounidenses cultos, los que van a la universidad, los que leen periódicos aparte de los americanos, de otros países. El estadounidense llano, sureño en su gran mayoría, campesino, ese no lee nada más que el periódico del condado y del pueblo donde vive. No nos olvidemos que hay menos de 5% de los estadounidenses tienen pasaporte, menos de un 5%. Entonces, los estadounidenses que han salido de Estados Unidos, a no ser por soldados,
por guerras son muy pocos. Entonces el contacto que ellos tienen es, bueno, ese mundo que hay fuera. El mundo de ellos es el pueblo, el condado, el estado, Washington, a quien todo el mundo desconfía ahora. Y luego te estoy describiendo cómo aparecen las noticias en los diarios. Y luego 3 o 4 noticias de ese resto que es el mundo, que todos los demás países del mundo. 3 o 4 noticias. O sea, el mundo de ellos se reduce a los problemas que puede tener el consejo local y el alcalde y no sé qué, y bueno, y alguno en la capital del estado. Esa gente ve decaer Estados Unidos. No entiende por qué, pero lo ve decaer, ve que va surgiendo otros países, otros empiezan a ver autos japoneses, luego autos coreanos, pueblos a los cuales ellos despreciaron siempre, ahora ya no tanto, pero los que no lo desprecian son los que, vuelvo a repetir, tienen un nivel de educación superior, pero la masa silenciosa detesta ver autos y tractores y camiones japoneses o coreanos. Y no quiero ni pensar lo que van a sentir cuando empiecen a ver los chinos. Entonces ahí es donde Trump logra sus adeptos. ¿Qué es lo que Trump dice? Dice, basta de traer cosas de fuera. Vamos a hacer trabajar a los obreros americanos y la industria americana y comprar americanos y hacer que América sea grande otra vez. Ese fue muy sencillamente descrito el discurso de él. No era un discurso político, era un discurso al corazón de esta masa. Y él se había dado cuenta que esta masa era casi el 50% de Estados Unidos. Entonces, con ese respaldo, él pudo perfectamente desafiar a la estructura del Partido Republicano y derrotar al Partido Demócrata. Todos nosotros, en nuestra enorme mayoría, quedamos asombrados cuando gana Trump. Yo creo que era algo que decíamos, no puede ser este tipo que casi payasesco. Ganó, no hay duda que ganó. Y no hay duda que casi ganó la segunda vez. Y hay mucho temor, porque fijémonos, Biden no se va a presentar a la reelección porque es muy mayor. Está un poco enfermo, por más que lo intentan ocultar. La vicepresidenta es mulata, muy, para los americanos, muy de izquierda. Para el resto del mundo es centro, pero para Estados Unidos es de izquierda. Y mujer. No la van a elegir si tiene que competir contra Trump. Entonces las posibilidades de que Trump vuelva a ganar son grandes. Bueno, creo que podemos dejarlo por acá y continuar en una segunda etapa. Porque todas estas historias, todos estos comentarios, todas estas vivencias que Roberto nos está contando, conectan con Pax Americana. Porque es la forma de entenderlo, de entender cómo esta sociedad a través de estas historias ha vivido lo que ha vivido, son como son y viven la realidad que tienen, que está muy polarizada además, ¿no? Claro, pero por toda esta explicación. Por todo esto y además porque el gobierno americano ha intentado siempre, odio decir mantener en la ignorancia al pueblo llano, pero más o menos es lo que sucede. Es lo que sucede. Imaginémonos que el campeonato de béisbol, que es el segundo deporte más popular de Estados Unidos, se llama el Campeonato Mundial, pero lo juegan solo en Estados Unidos y solo equipos de Estados Unidos. Y sin embargo son las series mundiales. O sea, el concepto de supremacía absoluta. Hay una frase que dice Gary Alexander, que es una persona que existió, que vivió, que conoció Bennett y que estuvo en la guerra de Vietnam y que forma parte de este libro, que dice algo así como que no hay ninguna gloria en la guerra. No hay ninguna gloria en la guerra.
y así, Hay que estar medio así loco fueron. Sí. para querer ir a Con la ese guerra. espíritu fueron. Amigos, espero que hayan disfrutado de este encuentro con Roberto Bennett, con Paz Americana, así como lo hice yo. Muchas gracias. Gracias por la invitación, como siempre, Daniel. Nos volvemos a ver. Nos vemos en la próxima entrega de Tinta de Escritores. Adiós.